Hoy es el día del bautismo del Señor y para esta ocasión quisiera reflexionar con vosotros sobre los efectos que produce en cada uno. Perdonad, pero tengo la voz tomada por un pequeño resfriado. Pero bueno, espero que podáis entenderme lo que deseo comunicaros. Vamos a ver, ¿en qué consiste el bautismo? Concretamente, físicamente en coger una poca de agua y echarla en la cabeza de un niño o una niña cuando son aún prácticamente bebés. Y este gesto, aparentemente tan sencillo, es lo que produce el bautismo. Vamos a ver si analizamos algunos efectos del bautismo. Mirad, el día de vuestro bautismo, o del mío, desde el punto de vista de nuestra fe, es el más importante de nuestra vida. Y estoy seguro que todos sabemos el día de nuestro cumpleaños, incluso lo celebramos habitualmente. Pero ¿cuántos de vosotros os acordáis del día de vuestro bautismo? Estoy seguro que la mayoría no lo saben. Pero por eso quiero contaros un hecho que he vivido personalmente. Era un joven en Córdoba que después de haber hecho unos ejercicios espirituales, este hombre descubrió la importancia del bautismo. ¿Y sabéis lo que hizo? Fue a su parroquia, donde había sido bautizado, y pidió al párroco su partida de bautismo. El párroco pensaba que era porque quería casarse, pero no era para eso, sino que cogió esa partida de bautismo, la enmarcó y la puso en la cabecera de la cama, porque había descubierto que ese era el día más importante de su vida, el día de su bautismo. Bueno, que sirva esto como preámbulo, pero vamos a pasar a ver cuáles son esos efectos que produce el bautismo. Voy a comentaros 5, pero puede haber muchos más. El primero de ellos es que el bautismo nos quita el pecado original. ¿Qué es esto del pecado original? Pues ese pecado que todos tenemos desde el mismo momento en que somos concebidos en el seno de nuestras madres. Todavía no nos ha dado tiempo de abrir la boca cuando ya tenemos un pecado encima. Personalmente a mí siempre me ha parecido esto incomprensible. Cómo un niño que aún no está en el vientre materno puede tener el pecado original. Bueno, esto es así. Y la verdad es que en un momento determinado de mi vida alguien me lo explicó y espero poderlo explicar yo también. Mirad, pensad en una mujer que tiene SIDA, que es drogadicta. Pensad en una mujer alcohólica, en una mujer que fuma y está embarazada. Evidentemente, todo esto afecta a la mujer embarazada. Cualquiera de estas adicciones afecta gravemente un embarazo. Porque si fuma, el bebé va a nacer con menos peso de la cuenta. Si la mujer es alcohólica, al bebé en las tomas de biberón hay que darle un poco de alcohol para que vaya desintoxicando. Si la mujer tiene SIDA, es lo más probable que los anticuerpos del SIDA aparezcan en la criatura también. ¿Qué quiero decir con esto?
que la situación física de la madre afecta, quiera o no, a su hijo. Igualmente, la parte anímica de la madre, ya sea depresión, euforia, ansiedad o terror, afectan de manera especial al hijo. De ahí que un hijo no deseado, dicen los especialistas, que el niño lo sabe, ¿no? El niño, aunque está en el vientre materno, siente cuando es deseado o cuando no es deseado. La mujer se queda embarazada sin desearlo y cuando esto es así, trastorna al niño que lleva dentro. Ella inconscientemente transmite esos sentimientos negativos hacia el bebé. Es un niño no deseado, él lo sabe. El niño, de alguna manera, lo siente. Dicen los especialistas que el niño no deseado crea una baja autoestima e incluso puede crear un resentimiento hacia la madre, además de otros desajustes. Yo recuerdo a un psiquiatra famoso que decía que una madre durante el embarazo no es conveniente que escuche música de rock duro, sino más bien lo que aconsejaba era música suave, porque esto también afecta al niño y le puede hacer bien o mal de acuerdo al tipo de música. Por todo esto, queridos hermanos, yo saqué la conclusión de que si las enfermedades físicas o anímicas afectan al bebé, también la situación espiritual de las madres contagian a los niños. Mirad, todos nosotros tenemos pecados y esos pecados afectan a la criatura que viene. Por estas razones, cuando el niño nace, Dios quiere que se bauticen. ¿Para qué? Para purificarlo del pecado original. Y esa purificación viene a través del bautismo. Por tanto, este es el primer efecto del bautismo, que produce en el niño la limpieza del pecado original. Un segundo efecto que produce el bautismo es que nos hace hijos de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios Padre. ¿En qué sentido? En el sentido de que pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. El hijo natural siempre es Jesucristo. ¿Y en qué consiste la adopción? Pues vamos a ver. Por ejemplo, mi mujer y yo no podemos tener hijos. Entonces vamos a China y adoptamos una hija. La adopción consiste en que a esa hija le damos nuestros apellidos y pasa a ser inmediatamente nuestra legítima heredera. Esta hija participa de todos los beneficios de la familia. Se convierte en una más de la familia. Pues bien, hermano, cuando Dios Padre nos adopta como hijos, entramos dentro de su casa y nos convertimos en herederos del reino de Dios. No vamos a heredar una fortuna, está claro, pero sí vamos a heredar el cielo.
y pasamos a gustar los dones de Dios. E igualmente los sacramentos. Madre mía, tremenda herencia la que nos tienen guardada. Esta adopción de Dios no es para un rato, es para siempre, para toda la vida. Fijaos, por ejemplo, en el matrimonio. Ambos se comprometen, los dos se comprometen en esta unión y Dios se va a comprometer con ellos en el sacramento del matrimonio. Si en algún momento de esa relación él o ella rompen esa unión, fijaros, Dios no lo hará. Dios no se divorcia nunca de nosotros, nunca. Aunque nosotros lo hagamos de Él, Él no se divorcia de nosotros. Yo soy sacerdote, soy carmelita, pero si yo decidiera dejar de serlo la próxima semana, ¿por qué? Pues porque me da la gana. Pues aunque yo decidiera dejar de ser sacerdote, Dios jamás me abandonaría. Jamás. Una madre ha tenido un hijo y esta madre inconsciente lo tira a un contenedor porque está desesperada. Pues bien, el único que nunca abandona a un hijo es Dios. Por tanto, queridos hermanos, qué bueno es esto, qué alegría, me siento profundamente, a pesar de mi resfriado, me siento perfectamente, totalmente emocionado, porque el bautismo nos hace hijos de Dios para siempre. Sí, para siempre. Qué bueno. Hay un tercer efecto. El bautismo nos hace hermanos de Jesucristo. Sí. Cuando nos bautizamos, participamos de su muerte y resurrección. Es un gesto realmente hermoso. Se hace ahora echando un poco de agua sobre la cabeza del niño o de la niña. En principio, los primeros cristianos lo hacían en un estanque o en un río. Y esto se hace siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como signo de la Trinidad y de los 3 días que pasó Jesús después de la muerte. De ahí que nosotros muramos y resucitamos con Cristo. Nosotros podemos pasar por en medio de la muerte, porque ya Cristo nos preparó el terreno. Por muy mal que estemos, por muy en el fondo que hayamos, en el hoyo que hayamos caído, podemos salir. Agarrados a Cristo Jesús, podemos pasar de la muerte a la vida, porque Él hizo el recorrido para que nosotros lo podamos reproducir también. Eso es. Hay un cuarto efecto. Nos hace templos del Espíritu Santo. Sí. Templos del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿no? En la catequesis estábamos diciendo a los niños que el Señor nos hace templos del Espíritu Santo. Y cuando llegó a casa, el niño era muy tremendo. Y la madre empezó a regañarle y quería darle unos azotes.
Y dice, mamá, mamá, no me pegues. ¿Por qué? Porque soy templo del Espíritu Santo. Dice, sí, 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 pero yo te voy a dar en la sacristía del templo. Bien, hermanos, es un chiste tonto, pero bueno. Eh, Somos templos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al bautizarnos recibimos los 7 dones del Espíritu Santo. Sí, cuando nos bautizamos recibimos el don de sabiduría para saber qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios. Sí, recibimos el don de entendimiento para comprender cuál es el sentido de la vida. ¿Qué hago yo aquí en este mundo? ¿Por qué me he quedado sin trabajo? ¿Por qué me ha tocado la lotería? ¿Por qué he nacido en esta familia? Sí, hermanos, es importante. El don de entendimiento. También me consigo el don de consejo. Eso me permite saber orientar al que tiene dudas o al que se siente perdido en un momento determinado. Qué bonito es esto. También nos da el don de fortaleza para poder superar los miedos, las cobardías, la rutina, el cansancio, para poder salir adelante siempre, para no tener miedo. También nos da el don de piedad, para sentir la cercanía de Dios, ese Dios que está conmigo y en mí. Es la oración la que me permite descubrir esa presencia constante en mi corazón, en mi interior. Y cómo no, el don del temor de Dios. ¿Para qué? Para que en cualquier momento seamos capaces de rechazar todo aquello que me aparta del amor de Dios. Porque no quiero nada que me separe del amor de Dios. Y atención, hermanos, hay un quinto efecto del bautismo. Nos incorpora a la iglesia. El bautismo no es un rito para meternos en una sociedad civil, en una ONG. No, nos incorpora a la iglesia. Conozco gente que cuando nace un hijo, lo primero que hace es apuntarlo en el ayuntamiento y después llevarlo a apuntarlo en el equipo de fútbol de papá. Pues muy bien, pero el bautismo no es eso. El bautismo nos incorpora a la comunidad de Dios, al pueblo santo de Dios. Cuántas gracias doy a Dios por su madre la iglesia. Y cuánto me duele, cuánto me duele la iglesia. Cuando veo todos estos líos, todos estos problemas, cuando me di cuenta de lo que sufre Jesús.